exactamente en el procedimiento jurídico. Y si los jueces no están inventando, o los legisladores también, y todos los operadores jurídicos, no estamos inventando nuevos modos de justificación para una intención que es primera y que no surge de la reflexión jurídica. Dicho de otra manera, si no estamos construyendo una argumentación en donde la producción argumental nos arroja un resultado que es producto de esa fundamentación y argumentación, o es que construimos el resultado que queremos sobre la base de una intención que ya está decidida de antemano. Creo que este es tal vez el tema más importante y polémico en este momento a la hora de producir las normas, porque en el acto de producción normativa, en un Estado constitucional de derechos, sin duda alguna, la producción normativa está restringida a unos contenidos sustantivos y no solamente formales de lo que el legislador puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer el legislador? Sin duda alguna, la Constitución pone unos límites. Y ese hacer ciertamente no consiste en repetir la Constitución, no consiste en declarar la intención. Ese hacer supone establecer una regulación normativa específica que, como enseña el Código Civil y es de la tradición jurídica, manda, prohíbe o permite. Y ese proceso productivo, por lo tanto, de la norma, para volver a la tesis primera, si es un proceso de producción que está produciendo una razón colectiva o está produciendo una razón adecuada, coyuntural, del poder circunstancial. Creo que ese es también un tema de mucha relevancia a la hora del hacer legislativo, de cómo producir una razón democrática, de cómo, por lo tanto, producir una norma que tenga pervivencia en el tiempo, que tenga futuro y que de alguna manera logre zanjar esta controversia tradicional en la historia del derecho, controversia entre Savigny y Bedkamp respecto a que si el derecho solamente hace lo que el pueblo está queriendo hacer y por lo tanto el derecho es un traductor, el derecho se encuentra en la sociedad, o el derecho produce también la realidad. Sin duda alguna el derecho hace las dos cosas. Y de alguna manera esa síntesis que es encontrarnos con la realidad para comprenderla y transformarla, esa es la tarea legislativa fundamental. Una tarea que está sujeta a límites, a los límites constitucionales, a unos límites sustantivos, a unos límites sustanciales. Esa producción democrática del derecho, por lo tanto, de convertir el interés en razón colectiva, de traducir los diversos intereses, todos legítimos, en una razón común de convivencia y de futuro. Esa es la misión del derecho y eso supone, desde luego, una traducción de los intereses y una puesta en clave jurídica. Y yo creo que aquí sí resulta importante también, de alguna manera, plantearnos una nueva visión del derecho. Entender que el derecho es sobre todo una ciencia, una disciplina de intersección entre las disciplinas, que tiene que estar, y no es solamente un instrumento técnico subordinado. El abogado no es el que llega a decir y a ponerle en clave jurídica cualquier interés. Yo creo que hay intereses que o hay dogmas o principios que la propia disciplina jurídica ha ido construyendo en la historia. Y entender, por lo tanto, tal vez una arriesgada propuesta epistemológica, que el derecho es la ciencia social por excelencia, porque es la ciencia de la comprensión de la vida social. Y en cuanto ciencia de comprensión de la vida social, construye una razón democrática de convivencia y de futuro. Y esa tarea me parece a mí que tal vez está presente
en las nuevas discusiones doctrinarias, pero está pendiente en la acción pública. Y ciertamente yo creo que voluntades no faltan, lo que nos están faltando tal vez a veces es hacernos cargo un poco de esta dimensión, de esta nueva dimensión que el derecho nos está proponiendo. Eso quiere decir de alguna manera también que el proceso constituyente del derecho no es ese solo acontecimiento previo, primario, a que aparezca la norma, sino que el derecho se va constituyendo también en su acción cotidiana, en la acción de los jueces, en la acción de la administración pública, en las decisiones jurisprudenciales. Se va haciendo este proceso creador de la norma. Porque ciertamente, esta es la tesis 4 que queríamos sostener, la justicia, este Estado de derechos y justicia, solo existe como operación jurídica del derecho. Hay, sin duda alguna, a veces han habido, y yo creo que en nuestra propia historia constitucional y legal, unas visiones un poco extremas respecto de lo que implica el trabajo del hacer jurídico y de su interpretación. Por una parte podríamos decir tal vez que hemos llegado a pensar, o la academia ha llegado a pensar, que el proceso del hacer jurídico consiste sobre todo en hacer normas claras. La técnica legislativa, la técnica de las normas claras al modelo cartesiano, no, ideas claras y distintas. Y en ese modelo cartesiano, sin duda, el trabajo del hacer jurídico está centrado sobre todo en la producción de la norma. Y de alguna manera, yo creo que esto supone hasta en cierto momento como un contagio social. Cualquier problema, decimos, se soluciona con normas. Hay que crear la ley. Nos está haciendo falta la ley. Desde el lado político, yo creo que, y desde el lado también social, esta otra versión que yo creo que no es necesariamente contradictoria con esta primera, que es un poco pensar, o de alguna manera comenzar a sentir una desconfianza de la norma y una desconfianza del operador jurídico. De alguna manera, esta sospecha que se va creando socialmente respecto de que tanto en el hacer de la norma se está construyendo el artificio, el ardid, la trampa, cuanto que en la operación jurídica de su aplicación podemos aplicarla por unos determinados canales, por unos determinados o por unos ágiles pasos que hacen que la norma sea burlada en el proceso de su aplicación. Y por lo tanto, en esta otra perspectiva, la precaución que va surgiendo, que no es injustificada, sin duda alguna, respecto de que la operación jurídica puede producir cualquier cosa. Y que la ley lo que hace es, sobre todo, el artificio del encubrimiento. Así como el calamar ensucia el agua para escapar, la ley ensucia el ambiente, enrarece para la protección política. Y la ley sirve también tanto como justificación para los propios jueces que eluden exponer sus intenciones, exponer su propia visión de la realidad, su propia discusión valorativa para escudarse en la ley, y la ley también sirve como escudo. Creo que estos temas sí nos llevan a la obligatoria discusión que estamos de alguna manera planteando de que el proceso de operación jurídica, de aplicación del derecho, tenga que avanzar ciertamente a unos rangos de racionalidad, a unos principios de regulación y de control del propio hacer jurídico, que ciertamente otorgue confianza a la institucionalidad de la operación jurídica.
en la parte orgánica constitucional, sin duda, estamos frente a unos elementos que están presentes en nuestra estructura jurídica, que ha ido evolucionando con mucha fuerza, que en términos de la estructura del Estado supone descargar las discusiones más importantes en el orden valorativo del derecho en la Corte Constitucional. Este traslado de la discusión de un eje político que estuvo centrado en el Parlamento a un eje de control constitucional es un cambio importantísimo que está jugándose un poco ante la sociedad su propia legitimidad. Una legitimidad que sin duda alguna debemos cuidar. Una legitimidad que se pone en duda en la medida que el proceso de ponderación, de aplicación, de supuesta interpretación casi libre de las normas produce cualquier cosa, o puede producir cualquier cosa, donde los límites de la racionalidad de la interpretación jurídica se ponen en duda. Más allá de la broma un poco común, en donde decimos donde hay 3 abogados hay por lo menos 4 criterios, ciertamente creo que los límites de la racionalidad en el proceso de ponderación de las normas es tal vez uno de los temas que más importancia y tal vez seguramente en el proceso de formación de la escuela de formación que está instalándose en la función legislativa deba ser uno de los temas de mayor trascendencia. Al mismo tiempo que hacemos esta revisión, que también es importante y que a veces se pierde de vista y que no es ajena a los cambios operados en la discusión jurídica respecto de la discusión sintáctica, semántica de las normas y esta otra dimensión axiológica de las normas, supone yo diría, unos procedimientos cada vez más exigentes, más bien de la argumentación jurídica. El problema tal vez está en este momento en que hemos descuidado, en nombre de la ponderación, del principio de proporcionalidad, de esta reintroducción de lo ideológico político, hemos estado descuidando técnicas importantes en la producción legislativa y técnicas importantes a la hora de la interpretación normativa. ¿Cuántos somos ciertamente ya no somos positivistas rudos que aplicamos y que buscamos para cada hecho una norma, pero como que hemos perdido también un poco a veces esta visión de integralidad, de sistematicidad, de un procedimiento lógico, racional en el proceso de formación e interpretación de las normas. Las nuevas características que están presentes en la organización de la estructura jurídica del país, es de tener una constitución rígida, una garantía jurisdiccional de la Constitución, una fuerza vinculante de la Constitución, un proceso de sobreinterpretación constitucional o este proceso de omnicomprensividad constitucional, en donde el proceso de interpretación de las normas comienza en la Constitución y termina en la Constitución, en donde la pirámide de Kelsen, que tanto hemos reiterado, que nos han enseñado, comienza a ser revisada por una visión en donde ciertamente no se trata de una pirámide, sino de unos círculos concéntricos, en donde la lectura de la ley comienza en la Constitución y termina y regresa a la Constitución, se alimenta siempre de la Constitución. Esta omnicomprensividad constitucional, desde luego, tampoco nos debe hacer olvidar una estructura jurídica, una organización y un sistema operador de las normas. Un sistema operativo de las normas que a veces en nombre de los textos constitucionales o de este tema un poco especializado que comienza a ser el derecho constitucional, nos tiende a hacer olvidar que todo el derecho es constitucional, que no hay rama del derecho que sea ajena a la Constitución, pero que sin duda alguna